En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 8 de junio de 1949 que George Orwell iba a publicar su novela 1984. El mundo futurista descrito por Orwell estaba dividido en 3 superpotencias que viven en permanente estado de guerra: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Oceanía, conformada por las regiones angloparlantes, estaban regidas por el partido. El partido era el encargado de mantener a los ciudadanos bajo vigilancia perpetua, arrestando y haciendo desaparecer a todos aquellos que demuestran algún tipo de disconformidad con el mensaje oficial. A la cabeza del partido se encuentra la figura del Gran Hermano, cuya cara está en carteles repartidos por toda la ciudad bajo el lema «El Gran Hermano te vigila». Todos los ciudadanos están obligados a amar y ofrecer su lealtad incondicional al Gran Hermano. La estructura estatal se divide en 4 grandes ministerios. Por un lado, el Ministerio del Amor, encargado de la ley y el orden, que por medio de la tortura y los lavados de cerebro reeduca a los ciudadanos rebeldes. Por otro lado, el Ministerio de la Verdad, encargado de la propaganda del gobierno por medio de noticias, arte, entretenimiento y educación. En tercer lugar, el Ministerio de la Paz, a cargo de mantener la guerra. Una de las estrategias es enfocar la atención en problemas externos, especialmente con otros países, para distraer a los ciudadanos de los problemas que viven en su propio país y de esta forma culpar a otros. Y por último, el Ministerio de la Abundancia, encargado de asuntos económicos como racionar y crear hambrunas. A todo ello se debe sumar la lengua artificial creada por el mismo partido, denominada INSOC, significa socialismo inglés y representa la ideología oficial del partido. El protagonista de la novela, Winston Smith, trabaja para el Ministerio de la Verdad, reescribiendo artículos para que cumplan con la ideología y la imagen que vende el omnipresente partido. De pronto, un día conoce a Julia, una joven que le envía una nota que le dice «Te quiero». En la Oceanía descrita por Orwell, las relaciones y el deseo sexual están completamente prohibidos, incluso para parejas casadas. A pesar de ello, Winston Smith decide iniciar una aventura clandestina con Julia. La pareja se encuentra en el segundo piso de la tienda del señor Carrington, el propietario de una tienda de objetos usados, quien parece ser un aliado de la hermandad, una pequeña oposición que existe al partido omnipresente. Pero un día la pareja es arrestada y son torturados por el Ministerio del Amor. Se les realiza un lavado de cerebro en el que pierden su individualidad, respeto y deseo sexual. Finalmente, Winston Smith aprende a ser leal al partido y amar al Gran Hermano hasta la eternidad. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 13 de septiembre de 2020, la novela que escribió George Orwell está muy cerca de convertirse en realidad en España. En realidad, George Orwell se adelantó a los acontecimientos porque lo que él relata en su libro es básicamente lo que posteriormente ocurrió en muchísimos países que cayeron bajo el yugo del comunismo. Ejemplo muy claro tenemos actualmente a Corea del Norte, pero sobre todo estuvo subyugando durante muchísimo tiempo a los países de Europa del Este, luego se trasladó también al otro lado del charco, a Centroamérica y Sudamérica en los últimos tiempos. Y en España vamos caminando en esa dirección poquito a poco, mientras todos seguimos despistados con esta pandemia que, insisto, ya saben que yo a ustedes en el mes de febrero ya les decía, oiga, esto que no es una gripe, esto es algo más, muchísimo más grave, porque así lo demostraban los datos y los hechos. Lo que nos están demostrando los datos y los hechos desde hace ya un par de meses es que esta histeria colectiva generalizada que hay y que se está poniendo de excusa para coartar libertades no tiene razón de ser. Los datos de la Comunidad de Madrid siguen siendo estables. De hecho, las hospitalizaciones, por primera vez en un mes y medio, han estado reduciéndose durante 2 días consecutivos. Es cierto que los números no son buenos. Si es que eso no lo vamos a negar. Pero esta histeria colectiva y generalizada que hay, vendida por los medios de comunicación, es decir, por el Ministerio de la Verdad, que se dedica a utilizar los sentimientos para así de crear miedo en la población y de esa forma poder
o instrumentalizarla para sus fines políticos no tienen ningún sentido. Pero a pesar de esto, también se están dando una serie de acontecimientos que son desde luego muy preocupantes. Sin ir más lejos, el otro día la candidata, una diputada de Vox, Mireia Borràs, preguntó a Irene Montero, esa nini reconvertida en marquesa o que intenta serlo haciendo reportajes para la revista 10 minutos, pero bueno, la verdad es que a la chiquita pues no le sale, ¿qué vamos a hacer, no? Y yo de verdad que creo que una persona como ella se merece algo más que dirigir un ministerio de igualdad, porque desde luego que tiene las capacidades para hacer algo muchísimo más grande. Pero cuando le preguntaba, ahora les dejaré el corte, ¿para qué sirve el ministerio que usted tiene? O sea, ¿para qué? ¿Para qué está esto? ¿Para qué nos estamos gastando los españoles millones de euros en esta basura? La respuesta fue, pues básicamente, decir que para que la gente que no piense como ella, está fuera de la ley. Es decir, está prohibido pensar, que es lo que ocurre en la novela que escribe George Orwell. Ahora les pondré el corte, pero antes también quiero decirles que hoy en el programa tendremos a don Raúl Ortiz de Lejarazu, un virólogo, médico, un tío estupendo, que yo pude conocer hace alrededor de 2 meses y que he seguido con una insistencia en Twitter. Es un hombre de verdad que da gusto escucharlo, que explica las cosas muy claras, que explica cuál es la realidad de esta situación y que lo que aporta es sentido común. Oiga, los datos, los hechos, lo que me están diciendo no es lo que ustedes me están vendiendo en los medios de comunicación. Dejaremos la entrevista para más adelante. Ahora vamos a repasar qué es lo que ha ocurrido esta semana y sobre todo vamos a repasar términos económicos. Porque todo esto que estamos viendo, este Ministerio de la Verdad, lo que se dedica es a intentar tapar una realidad que sí o sí, antes o después, va a acabar asomando, como siempre ocurre, por mucho que el socialismo, por mucho que esa campaña propagandística que sufre el ciudadano español, sobre todo el más alelado, el más inculto, el más analfabeto, el más corto, pues es víctima de esa propaganda. La realidad es que los términos económicos son los que son y que es en lo que nos vamos a enfrentar. También vamos a repasar esas últimas declaraciones. Yo el diario El País no tengo la costumbre de leerlo. Es una buena costumbre. Tengo otras malas costumbres, pero esta es una buena costumbre. Pero sí que cuando más o menos uno dice, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir en España? Está bien leerlo. Es como el Pravda, es el Pravda del siglo XXI en España. El Pravda era el diario que tenían los bolcheviques en la URSS para vender su propaganda. Bueno, aquí está el diario El País. Entonces, cuando uno lo lee, ya va viendo un poco cómo va el mensaje. Ya vamos escuchando que es que los pensionistas cobran mucho. Vamos escuchando que habrá que congelar a los funcionarios el sueldo. Y vamos escuchando que esto de la indemnización por despido tan elevada, pues no viene muy bien. Y ya no hablamos de derogar por completo la reforma laboral de Rajoy. Ahora dicen, no, vamos a corregirla. Ustedes no van a corregir nada. Por suerte, España está dentro de un ente supranacional, que es la Unión Europea, y que es la que nos va a marcar el camino. Ahora bien, estos tíos, si de verdad lo que quieren es montar la mundial y crear una república socialista bananera propia de países tercermundistas, estando en la Unión Europea es imposible. ¿Que España vaya a permanecer sin EDI en la Unión Europea? Bueno, eso está por ver. Cuando ya tantas cosas que dábamos por hecho y como normales, y esta pandemia es algo que nos ha enseñado, es que nosotros evitábamos la excepción. No era normal estar durante más de 70 años sin tener una gran contrariedad. Porque eso es lo que habíamos vivido en España. Entonces, bueno, pues esto de dar por hecho que España va a estar sin EDI en la Unión Europea, pues no está para nada claro. Pero esto es lo que decía la nini Irene Montero ante la pregunta de Mireia Borràs. Escuchen. Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿cuál es la utilidad del Ministerio de Igualdad? Señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Señoría, este ministerio sirve para que todos los españoles y particularmente todas las mujeres, especialmente en los momentos más difíciles, sepan que los que piensan, como ustedes dicen, que la violencia no tiene género, están simplemente fuera de la ley. Muchas gracias, señoría. Aplausos recibe la gran intelectual que se compara mucho con Marie Curie. Están ahí debatiendo a ver cuál de las dos aporta más a la humanidad. Es un debate muy extenso, un debate que da para mucho, está tratándose a nivel internacional. Pues, ¿para qué me quiere decir? ¿Que el que piense que la violencia no tiene género está fuera de la ley? Bueno, pues yo lo pienso.
No es que lo piense, es que es una realidad. Pero es que estos van más allá. Ahora este ser indescriptible ha decidido englobar a categoría de acoso sexual las miradas insistentes o lascivas. Bueno, pues su marido, es decir, al que se cepilló para tener los cargos que ostenta, porque si no, ¿de qué? ¿Qué iba a hacer esto en su vida? Si es que no vale para nada, estaría en la cárcel, ¿no? El contacto físico no deseado también es acoso sexual, o sea que anden ustedes con ojo cuando vayan en el metro, en el autobús, tengan ustedes cuidado. Las bromas sexuales también se van a considerar categoría de acoso sexual. Uno se ríe por no llorar. Y también los comentarios ofensivos sobre el cuerpo o vida privada de las mujeres. Claro, esto lo hace para protegerse ella. Pues claro, dicen, no, que nadie hable de mi vida privada, porque tu vida privada consiste en lo siguiente. Concubina. Consiste en llegar, ser una asamblearia, montar el cirio en las universidades, con un aspecto grotesco propio de esa gentucilla que deambula por las universidades. Así no sale la juventud luego. Como aquí el liberalismo y la derecha no ha querido dar la batalla ideológica, pues esto es lo que hay. Estamos pagando las consecuencias, pero bueno, oye, todo en esta vida tiene solución, excepto la muerte. Y entonces esta mujer dice, bueno, ¿yo ahora qué hago? No valgo para nada. De pronto aparece en las televisiones amado Pablo Iglesias, el gran líder, y a partir de ahí esta señora dice, bueno, esta es la mía. Esta es la mía, porque además Pablo Iglesias tenía una novia que era Tania Sánchez, muy agradable para la vista, no era, por supuesto, era feminista. Y esto es una de las cosas que yo al final, uno dándole vueltas, dice, bueno, este movimiento en realidad, ¿quién lo dirige, no? Porque cuando uno ve quién lo suele dirigir, suelen ser gente desagradable a la vista y que yo creo que habitando en una amargura vital, diciendo, es que nadie se fija en mí, es que nadie tiene un detalle conmigo. Es que, por supuesto, a mí nadie me ofrece una mirada lasciva, ni muchísimo menos pretende tener contacto físico conmigo, pues puede hacer que el resto también esté habitando en esa amargura vital que yo padezco, ¿no? Entonces, bueno, me dijo, oye, esto está hecho. Pues claro, con Tania se hizo unos retoques. Ustedes, bueno, si ven su evolución física, se hizo unos cuantos retoques, que me parece estupendo, ¿eh? Y a partir de ahí fue a cazar al gran líder. Consiguió atraparlo, yo le reconozco el mérito, no es fácil, no es para nada fácil piensen ustedes, dormir todas las noches con eso, que ahora además se ha hecho un moño y se ha puesto ahí unos piercing, una cosa. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. En fin, el jorobado de Caracas, desde luego que hay que tener mérito y una gran osadía para decir, ven aquí, que vamos a pasar una noche de lujuria juntos. Y tras eso dijo, bueno, ahora me falta liquidar a todos, ¿no? Como Juda, la ejecutora, que era una de las amantes que tenía Gaddafi, que lo que se dedicaba era apartar a todo el mundo que podía hacerle sombra. Pues claro, Gaddafi pues podía tener amantes, pero la oficial era ella, que es lo que le pasa a Irene, que sabe que, bueno, pues su amado pues le gustan bastante las mujeres. Claro, nunca se había visto en una de estas, de estar ahí montando el numerito en la universidad a poder escoger. También es cierto que el género que se le ofrece, pues en fin, no es tampoco una cosa muy, muy agradable. Y decidió pues liquidar a todo el mundo, a Errejón, a Espinar, en fin, a todos los que podían hacerle sombra para que el partido ya fuese del matrimonio y fuese entre Pablo Iglesias e Irene Montero. Rápidamente tuvo hijos, porque es una forma muy sutil de así acaparar y tener asegurada su futuro, y a lo que se dedica pues a hacer estupideces. Pero no tiene nada que ofrecer, que va a ofrecer a esta mujer. Absolutamente nada. Y en eso estamos. O sea, mientras en España sufrimos el desplome del PIB más severo desde la última guerra civil, las tasas de desempleo se van a disparar en cuanto acaben los ERTEs. De hecho, ya Yolanda Díaz, que es otro esperpento más, ya está diciendo, bueno, si los ERTEs se mantienen, que consuman paro, porque claro, luego a esta gente ¿cómo lo vamos a pagar si es que no tenemos dinero? Y entonces, bueno, pues ahora de momento pues vivimos una realidad falsa, luego comentaremos los aspectos económicos. Entonces, bueno, pues ya el tema de los ERTEs los vamos a prorrogar, vamos a dejar que esto continúe, pero es una situación trágica y terrible, mientras en España hay un 40%
de paro juvenil, es una auténtica salvajada, mientras superamos a Grecia en tasas de paro del 16% por primera vez en 10 años, y mientras somos el segundo país de la OCDE con mayor tasa de desempleo, pues se dedican a estas cosas. Y a las señales también. Estos días han estado revisando y dicen, es que hay señales que son machistas. En fin, estos son los grandes problemas que esta gente puede atender, porque claro, es que no tienen más que eso, que es propaganda, pero no se preocupen. Yo he de decir que últimamente estoy más optimista. Sí, y me dirán, pero bueno, ¿cómo puedes ser optimista, Jano, con todo lo que hay? Pues porque en realidad, y esto habrá gente que no estará de acuerdo, vamos a ver, el ciudadano medio, lo que es la masa, ya saben que a ustedes me gusta mucho utilizar ese término, porque es que es un término magnífico. La masa ¿qué es? Pues bueno, los que quitan y ponen gobiernos. Gente que no tiene tampoco un gran interés por la política, que no tiene un gran interés por instruirse, que no forjan sus ideales leyendo a Rothbard, a Smith, a Mises, a Hayek, ni hacen comparaciones con otro tipo de autores, no, sino que simplemente forjan su voto, o deciden su voto, mejor dicho, según qué es lo que le venden y sobre todo según cómo esté su bolsillo. Claro, mientras uno puede pagar la hipoteca, puede pagar los gastos derivados de los escolares, de los hijos, y apuntarlos a clases extraescolares, y mientras uno puede irse de vacaciones, uno es mejor o peor, pero unos pueden irse de vacaciones 15 días, un mes, dependiendo un poco de la situación, y se pueden cambiar de coche, pues bueno, la gente pues se presta a este tipo de imbecilidades, y claro, y consideran un problema fundamental para llenar su triste existencia, que haya señales machistas, o este tipo de leyes las consideran fundamentales. Ahora bien, ¿cómo cambia el cuento cuando el bolsillo se resiente? Y un ejemplo muy claro de esto es lo que ocurrió en las elecciones que ganó Mariano Rajoy. Esas elecciones, aunque el Partido Popular hubiese presentado a un chimpancé con un Kalashnikov, las hubiera ganado igual. Porque es que no había otra. Y ahora estos tíos están muy nerviosos. De hecho, el otro día Pablo Iglesias llamaba golpista al Partido Popular por no querer sumarse a los presupuestos generales del Estado. Que como estrategia, la estrategia del PP es la de quieto, parado, no digas ni mu. Deja que se calcinen y que cuando venga Europa se coman ellos todos los recortes que vamos a vivir los españoles. Por desgracia, todos vamos a vivir más pobres. Ya también ahora repasaremos el tema de los autónomos. Pero claro, como no hay nada ¿qué ofrecer? Pues ¿qué ofrecemos? Propaganda. Intentamos tapar con cortinas de humo los problemas reales de los ciudadanos. Esto cambiará. Cuando, sobre todo, esos funcionarios administrativos, que en su inmensa mayoría votan a la izquierda, que están en esas consejerías, esas instituciones que no vayan absolutamente para nada, pero que tienen su sueldecito asegurado, y cuando vean que su nómina digan, oiga, yo antes cobraba 1.200, ahora ya estoy en 980. Es decir, he perdido 200 euros casi, todos los meses netos. Vamos, que soy más pobre con ustedes. Ustedes me habían dicho que me iban a subir el sueldo. Ustedes me habían dicho que el Estado, papá Estado, iba a procurarme una mejor vida. Cuando el pensionista que cobra una pensión normal, vamos a poner una pensión de 600 euros, vea que su pensión pasa a ser de 540, pues claro, a lo mejor le molesta. Dice, bueno, es que yo ya llego apurado a final de mes y es que encima con esta reducción todavía más. Cuando mucha gente que trabaja en el sector privado, mientras insulta a los empresarios, los desprecia y en realidad no aportan nada a la sociedad, vean que se quedan sin trabajo y que ese sueldo indigno que tanto despreciaban, pues ahora lo que reciben son 420 euros de ayuda, si es que se la conceden, veremos cómo cambia la historia. Porque este gobierno, esto no es Argentina, por suerte, la masa monetaria. Claro, es que cuando esta gente dice, no, vamos a hacer la revolución. ¿Pero qué revolución va a hacer usted si no controla ni la política monetaria ni la política fiscal, que son los grandes bastiones económicos? Y es como se han hecho todas las revoluciones. Es decir, cuando llega Lenin a gobernar la URSS, dice política fiscal, impuestos a mansalva, es decir, de una forma indirecta, porque lo que hizo fue expropiar, todo pertenece al Estado, política monetaria, voy a empezar a imprimir billetes y a pagar todo esto. Oye, que hay hiperinflación, se nos muere de hambre la gente. Ah, bueno, pues nada. Oiga, la crisis de la tijera, que dijo, y se murió. Y ya llegó Stalin y dijo, voy a hacer planes quinquenales y les voy a seguir matando de hambre. Porque es que esto es así. Venezuela, Argentina,
Pues es que esto está inventado, es que no pasa nada diferente. O sea, cuando tú aplicas las mismas medidas, el resultado es el mismo. Pero estos tíos, ¿qué revolución van a hacer? No van a hacer ninguna revolución. Nos van a subir la cuota a los autónomos. Los que sean autónomos como yo, pues que sepan que vamos a tener que pagar más. Eso ya lo anuncia el señor Escrivá. Claro, el autónomo que vota a esta tropa, pues bueno, se puede dedicar a hacer el idiota, pero cuando ves que tu cuota pasa de 286 euros a 315, dices, coño, es que aquí hay 40 euros todos los meses que estoy pagando de más. Y encima no solo eso, porque no vamos a mantener los mismos ingresos. Porque con la crisis económica los ingresos que recibe cualquier trabajador, me da igual que sea en el sector privado o en el sector público, descienden. Sin embargo, los gastos, pues si estás metido en una hipoteca, pues poco te va a variar. Y si estás pagando un coche, tampoco. Ahí es cuando la gente dirá, bueno, oiga, yo ya no estoy para estas tonterías. A mí las señales me da igual, yo lo que quiero es vivir bien, poder irme de vacaciones. Y ellos lo saben. Y están desesperados. Y pues están montando todo este número. Ahora se equivoca la oposición y se equivoca el Partido Popular pensando que esto es como en la época de Rajoy. No lo es. Porque conforme pasa el tiempo, la izquierda ha ido adueñándose todavía más de los medios de comunicación, adueñándose todavía más de las instituciones públicas, de las universidades y de la justicia. Le sacaban ahora el caso Bárcenas al PP. Ahora, el caso Bárcenas. Y salía ahí el Pánfilo de Casado. Yo que era diputado por Ávila, yo esto no sé, a mí no, que no me miren, que me registren. Porque claro, dicen, oiga, que esto va fatal, ¿qué hacemos? Corrupción de Bárcenas. A estas alturas, un tío está en la cárcel. Y que me parece muy bien que lo condenen y que pague lo que tenga que pagar. Los de los ERE. Los que han cometido el mayor latrocinio de la historia de la democracia. Pero como son así de inútiles, la derecha cree que sin hacer nada, bueno, a ver, llamar derecha al PP es todo un exceso. Vamos a llamar, pues no sé, los socialdemócratas con tintes democristianos, siendo generosos, vamos a denominarlos así. Pues se creen que esto va a pasar lo mismo. Y no es así. Es cierto que la crisis económica que va a sufrir antes o después el ciudadano español, vivimos, insisto, en una realidad artificial, y cada vez hay más gente, por desgracia, que la está sufriendo. Todos vamos a acabar viviendo más pobres. Esto es una realidad. Hasta que no se note en el primer trimestre, es decir, hasta que en la Unión Europea vaya el señor Sánchez, que ya no estará moreno, para desgracia para él, llegue allí y diga, oigan, ¿qué hay de lo mío? Y dirán, sí, Pedro, venga usted aquí. A ver, ¿cómo habíamos quedado? No, que usted me tiene que dar 140.000 millones de euros. Que esto es lo que supone el 35% del PIB, que decía una entrevista. Le digan, no, Pedro, esto es el 12% del PIB. Ah, bueno, pues eso, los 140.000 millones, ¿cómo me los dan? Mire, se los vamos a dar de la siguiente forma. ¿Ve usted este euro? Sí, lo ve bien, ¿no? Míralo, que está nuevo. Reajústeme el tema de las pensiones, un 10%, todas abajo. Hombre, no, pero es que yo había vendido, que iba a crear una España más resiliente, que salíamos más fuertes. Oiga, no te preocupes, Pedro, que si no lo quieres hacer este euro se queda aquí en Bruselas y ya está. ¿Y cómo vas a pagar las 15 millones de nóminas públicas que pagas todos los meses, querido? Emitimos deuda pública. Se ponen algunos campanudos, como si toda la emisión de deuda pública pues fuese, vamos, la solución. Ahí vendrá la realidad. Y es una pena, una gran lástima, que esto lo vayamos a pagar todos. Pero la vida es injusta. Si la vida fuese justa, solamente los que han votado a esta tropa, que solo hay que verlos, y que estaba claro que incluso sin crisis ya va a ser esto un drama. Pero es que con la peor crisis desde que terminó a nivel internacional la Segunda Guerra Mundial, pues ya me contarán ustedes. La pena es que lo paguemos todos y no solo los que han votado a esta gente. Eso sería justo. Sería muy justo saber, a ver, venga usted aquí. ¿A quién ha votado usted? Yo al PSOE. Bueno, pues usted un 10%. Pero, desgraciadamente, no va a ser así, lo vamos a pagar todos. Pero cuando eso pase es cuando, en realidad, veremos a ver qué es lo que puede pasar con España. Y si con esto no se van estos tíos del poder,
pues ya sí que les puedo decir que vayan buscando ustedes un destino al que emigrar, porque esto ya no tendrá solución. Por mucho que uno esté dentro de la Unión Europea, un Estado, un país en el cual se pueda sostener, no de forma eterna, pero sí un par de generaciones, con un sistema de altos impuestos y un elevado gasto público, pues sí que se puede dar dentro de la Unión Europea, porque cuadrar el déficit, más o menos, se puede hacer. El cataclismo va a ser brutal. Pero, de momento, en España estamos a esto. A englobar en la categoría de acoso sexual las miradas insistentes. Tremendo. O bueno, otra cosa, a prohibir, más bien ilegalizar la Fundación Franco. Y dice, pero vamos a ver, ¿cómo que ilegalizar la Fundación Franco? O sea, esto es como si ilegalizamos el Partido Comunista. Es decir, al gobierno, que es lo que está gobernando España. Dice, no, van a ser todo tipo de homenajes a dictaduras. Bueno, pues entonces se van a ilegalizar ustedes mismos. Cerrarán el Partido Socialista, porque la historia del Partido Socialista es crimen. Ilegalizarán a sus socios. Supongo que ilegalizarán ustedes a la ETA, a los proetarras, a Bildu. No, la Fundación Franco. Salía Abascal con un error. A veces es que esta gente de Vox, en fin, se calienta demasiado. Yo no sé, yo creo que se retroalimentan entre ellos cuando están conversando, diciendo que este era el peor gobierno en los últimos 80 años. Claro, debería haber dicho el peor gobierno en términos económicos, lo cual es verdad. Es que ya ha hecho bueno a Zapatero este tío, señor Sánchez. Ya lo ha hecho bueno. Y claro, cuando uno dice hay que legalizar cualquier tipo de apoyo a dictaduras, oye, vamos a ver, un momento. Yo desde luego no soy franquista. Pero me va usted a decir que el plan de estabilización de 1959 no es que fuese positivo para España, sino que marcó un antes y un después en términos económicos, siendo la época de crecimiento económico más longeva que vivimos en los últimos 200 años. Y que España pasa de tener un sistema propio, una economía fascista, sin ser fascista como tal, pero muy parecida, muy corporativista, con Girón de Velasco. Esta anécdota, me parece una anécdota fascinante de Franco, cuando se le acerca Ullastres, un tecnócrata, un crack, y le dice, mi generalísimo, estamos en una situación terrible económicamente. Y Franco, que tendría sus virtudes, pero desde luego no era un erudito, y menos en términos económicos, dijo, pero ¿cómo es eso posible? ¿Qué me está diciendo usted, Ullastres? Y dice, sí, mire, estos son los números, esto es un desastre. Tenemos una inflación que la población está pasando hambre. Era justo, además, al final de la posguerra, esos años tan duros de la posguerra. Y claro, Girón de Velasco iba y le decía, no, hemos subido el sueldo, generalísimo. Entonces Franco decía, bueno, pues hemos subido el sueldo a todos por ley, pues esto será estupendo. Claro, Ullastres le hizo a ver a Franco que no, que esto era un desastre. Entonces fue cuando dijo, Girón de Velasco, fuera, váyase con sus rollos corporativistas y fascistas a otro lado. Y Franco se dedicó a hacer un plan de estabilización con una economía muchísimo más liberal, y España pasó a crecer hasta el 7, 8%, empezó a aumentar la industria, empezó a reducirse la miseria, el hambre, y los españoles pasaron de ir con una cartilla de racionamiento a comprar 600. Ese es el milagro económico español del siglo XX. ¿Esto es ilegal decirlo? ¿Se va a venir una analfabeta como Carmen Calvo a decir que esto no se puede decir? ¿Va a venir una nini, una concubina como la señora Irene Montero a decirnos que esto no se puede pensar porque estamos fuera de la ley? Pues es que es una realidad. ¿De qué estamos hablando? Pues de 1984. El que no haya leído la novela de George Orwell, que la lea. Y se asustará. Y se asustará. Porque es lo que estamos viviendo. Mientras se aprovecha el miedo que tienen los ciudadanos con respecto a esta pandemia. Antes de tocar el tema de la vacuna de Oxford, que luego nos lo explicará don Raúl, para empezar, la vacuna de Oxford, que ahora ya dicen, ¡ay, se ha paralizado la vacuna, esto es el fin! Bueno, vamos a ver. Primero, no es la primera vez que se paraliza el estudio. No es la primera vez, es la segunda. Lo que pasa es que la primera vez no se le dio eco y la gente no se enteró, porque como no leen nada, pues la gente no se entera. Y si no se lo contaba Ferreras, Wyoming, o toda esa banda corrupta, vendida a los poderes fácticos,
Pues entonces nadie decía nada y ahora nos tenemos que escandalizar porque los medios de comunicación nos dicen que nos tenemos que escandalizar. En febrero todo el mundo tenía que insultar a los que decíamos, oiga, que esto no es una gripe, alarmista, no había que vender miedo, ahora hay que vender pánico, pero vamos, a mansalva. Porque si conseguimos estirar esto, y ojalá las cosas vayan muy mal, a lo mejor el gobierno nos mete a todos otra vez confinados, revienta la economía, pero sí puede hacer las reformas sin que nadie se queje. Porque ya les digo, como salga la vacuna a finales de diciembre, que yo sigo pensando que va a seguir siendo así, seguro, salvo que de verdad se confirme que no está claro que sea así, que los efectos que ha sufrido este paciente, esos efectos adversos, sean por culpa de la vacuna. Si esto no es así, en enero ya tenemos las primeras dosis, finales de diciembre, principios de enero. Esto se puede retrasar este parón 15 días hasta un mes, pero tampoco va a cambiar mucho el asunto, ¿eh? Ya se está produciendo la vacuna. O sea, una vez, digamos, Oxford diga esto es fiable, la vacuna se va a distribuir muy rápido. Y como en marzo en España estemos en la normalidad, porque yo me niego a decir la nueva normalidad. No, la nueva normalidad no. La anormalidad, que es lo que estamos viviendo. ¿Cómo que la nueva normalidad? El neolenguaje, señores. Lean la novela de 1984, si es que es lo mismo. Hay que pervertir el lenguaje. Y llamamos nueva normalidad a la normalidad absoluta. Y creemos que en España lo que estamos viviendo nosotros es lo que está viviendo el resto del mundo. Y es mentira. No hay ningún país en Europa que esté viviendo lo que está viviendo España. El que se lo obliguen a sus ciudadanos ir andando por las calles con la mascarilla como idiotas. En el que esté todo el mundo asustado y vigilándose uno con otros. El otro día estaba yo ahí fumándome un cigarro y vi una señora, oiga, ¿y su mascarilla? Y digo, ¿cómo que mi mascarilla? Estoy fumando. Y dice, no, pero por si no tenías, por si querías una. Y yo, ¿por qué va a querer yo una mascarilla? Déjeme fumar mi cigarro tranquilo. En esto estamos, todos vigilándonos unos a otros, a ver qué hace este, a ver qué hace el otro. El otro día, en San Sebastián, una surfista que había dado positivo, es cierto, claro, tienes que guardar cuarentena. Yo no estoy defendiendo a la surfista, pero ahí montando un número para detenerla, terrible. Terrible. Y dicen, oiga, ya me gustaría a mí esa eficacia cuando llegan inmigrantes ilegales a las costas españolas, todavía no veo a la policía. Y mira que es fácil detectarlos, ¿eh? Con la tecnología que hay hoy en día, tú sabes por dónde están los barcos y por dónde entran, de sobra. Pues ahí deteniéndola, pues ya había de hacer surf. Irresponsable, por supuesto, pero el numerito. Lo que les digo, 1984. Eso es lo que estamos viviendo en España. Pero, ojo, lo que siempre ha acabado tumbando a este tipo de totalitarismos ha sido la declive económica. Y en España la vamos a vivir. Vamos a repasar términos económicos y luego todo lo relacionado con la situación actual. Todo lo relacionado con la vacuna de Oxford nos lo explicará don Raúl, que para eso es el experto, y se lo explicará muchísimo mejor que yo. Vamos a repasar términos económicos. La economía en libertad. ¿Cuál es la situación de España? Porque es que aquí a mí hay una cosa que me chirría mucho y que me molesta. Y es que los políticos aprovechan la incultura económica generalizada de la población para utilizar unos tecnicismos y unos términos que la población dice, bueno, es que no me estoy enterando de nada. Que los autónomos coticen según sus ingresos reales. Bueno, pues lo que no está muy puesto en el asunto dice, esto es fabuloso. Pues no, no es fabuloso. ¿Por qué? Porque actualmente es cierto que hay un 25% de autónomos, los que cobran menos de 932 euros aproximadamente, que claro, si tienen que pagar una cuota tan elevada, sus ingresos se ven reducidos, pues en fin, un tercio prácticamente, si está pagando la cuota máxima de la Seguridad Social. Pero esto solo afecta al 25% de los autónomos. El 75% de los autónomos va a tener que pagar una cuota superior. Primer punto. Otro punto. La congelación de los sueldos de los funcionarios. Mentira. Mentira. Reducción. Pero hombre, Jano, no es justo. Siempre pagamos los funcionarios. El otro día estaba en 13TV y pues en una de aquellas yo estaba ahí esperando. O sea, digamos que el formato era, yo comentaba algo y todos conectaron con un hombre que era presidente de un sindicato de no sé qué de los funcionarios. Y el hombre estaba pues indignadísimo porque decían, hombre, es que siempre pagamos nosotros. Y el sector privado, los 3 millones de parados, esos no cuentan. Son seres inferiores que, en fin, no sé, tienen que desaparecer. O no tienen derechos
solo tienen derecho los funcionarios. Porque vamos a ver. Yo entiendo, obviamente, yo no estoy a favor, y por mí, ojalá que todo el mundo cobrase 100.000 euros todos los meses. Ojalá. Pero a ver, si usted es funcionario, usted tiene su sueldo garantizado. Una persona del sector privado no lo tiene garantizado. Dicen, ya, pero es que yo he estudiado una oposición. A ver. Sí, usted ha estudiado una oposición. Pero tampoco es que haya usted estudiado, que sé, no es que sea registrador de la propiedad. Hay oposiciones más fáciles, otras más difíciles. Pero bueno, el hecho de decir, he estudiado una oposición y ya tengo que vivir eternamente con unos sueldos fabulosos, pues hombre, pues no es justo. De hecho, un funcionario en una situación como esta es un privilegiado. Y usted dirá, ¿cómo puede decir eso? Seguramente algún funcionario que se me estará enfadando y alguno, como sea colaborador, se dará de baja. Yo, no lo apoyo más. Vamos a ver, es que yo creo que no somos conscientes. Nosotros vivimos la peor crisis económica desde que acabó la guerra civil, que fue brutal. Brutal la crisis económica de la posguerra. Usted tiene un sueldo. Y aunque le parezca mentira, tener un sueldo garantizado en una situación como esta es un privilegio. Hay gente que dice, bueno, pero cualquiera puede ser funcionario. Bueno, cualquiera no. Porque las plazas son las que son. Y supongamos que son plazas ilimitadas. ¿Y quién le va a pagar a usted el sueldo? Señor funcionario, su sueldo se lo paga el sector privado. Es que yo también pago impuestos. Bueno, sí, usted también paga impuestos, es cierto. Pero con los impuestos que usted paga, no da para pagar 3 millones de funcionarios que tiene España. ¿Estás defendiendo que se baje el sueldo de los funcionarios? Yo no defiendo nada. Yo les digo lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que si usted es funcionario, que sepa que le van a bajar el sueldo. Y que si usted es pensionista, que sepa que le van a bajar la pensión. Porque en total son 12 millones de nóminas públicas. Que si eso suma los parados, son 15 millones de nóminas públicas actualmente. Que se pueden disparar a los 17 millones de nóminas públicas cuando el desempleo empiece a arrojar los datos de verdad, porque estas tasas de desempleo que tenemos, el 16%, son artificiales. Y esto, la economía es que es mucho más sencilla de explicar. A mí me molesta mucho, como muchas veces intentan rizar el rizo, y yo soy economista, pero no soy un tío que me guste hablar con tecnicismos para, miren cómo sé, voy a hablar a la gente con tecnicismos para que nadie entienda nada. Y quedan, uy, ¿cómo sabe este tío? Que no lo entiendo. No. Esto es muy sencillo. Esto, imagínese, usted que está escuchando este podcast, ¿cuántos ingresos tiene usted? Yo tengo 1.000 euros de ingresos. Muy bien. ¿Cuánto gasta usted? Gasto 1.500, ¿de acuerdo? O sea, usted pierde todos los meses 500 euros, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué hace para pagar sus obligaciones? Es decir, la hipoteca, el coche, en fin, los gastos derivados de su día a día. Pues como no tengo dinero, lo pido prestado. Y pido 500 euros. Muy bien, usted pide 500 euros. Pero 500 euros usted los tiene que devolver, ¿verdad? Sí, efectivamente, los tengo que devolver y con intereses. Muy bien. ¿Y cómo puede usted revertir esa situación? Muy sencillo. Si usted está ingresando 1.000 y gasta 1.500, o pasa usted a ingresar 1.500, o por el contrario, usted deja de gastar 1.500 y empieza a gastar 1.000 para cuadrar las cuentas. Esto es exactamente lo mismo, pero en términos, evidentemente, de miles de millones de euros, que es lo que gasta el Estado y lo que recibe. Pero es que es lo mismo. ¿Y qué tiene que hacer el Estado ante esta situación? Inevitable, reducir el gasto público e intentar aumentar lo que son los ingresos. ¿Cómo se intentan aumentar los ingresos? Solo hay una fórmula. Y es, dos. Por un lado, aumentar los impuestos de las personas que trabajan, es decir, los autónomos. Oiga, yo soy autónomo y ahora voy a tener que pagar más impuestos. Me parece pésimo. Me parece fatal. Pero es que las consecuencias de lo que hemos estado haciendo no es el último año. En los últimos años las tenemos que pagar. Y cuando aquí decíamos el gasto público es muy elevado, nos estamos endeudando, tenemos déficit, no cumplimos con el objetivo, a la gente le da igual. ¿Por qué? Bueno, la deuda pública se dispara. Bueno, pero ¿esto quién lo paga? Nadie. Jaja, jiji, todo fenomenal. Risas. Pues cuando uno actúa mal en la vida, entonces después paga las consecuencias. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Eso, reducción del gasto público
aumento de impuestos para tener un mayor nivel de recaudación y la legislación laboral, que decían que iban a derogar por completo, que esto se acabó, pues es posible que incluso sea todavía más flexible que la reforma laboral del Partido Popular, que fue de las pocas cosas que hizo bien. ¿Y esto qué significa? Esto significa que, por ejemplo, la indemnización por despido, que en España es la más alta de Europa, y que no entiendo por qué aquí se considera como un derecho, que, hombre, los derechos de los trabajadores, pero ¿qué derecho es este cuando tiene usted una tasa de paro del 17% en los últimos 15 años? ¿Cómo va a ser eso un derecho? Que le despidan y no encuentre trabajo, ¿cómo va a ser eso un derecho, por el amor de Dios? Pero vemos lo que hacen multitud de países como Austria, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, que son países que tienen pleno empleo. Aquellos países en los que la legislación laboral es flexible es en aquellos países donde se dan las mayores tasas de empleo. Y aquí, ¿por qué no? Porque tenemos, de verdad, una realidad distorsionada. Que a usted le despidan y le den una gran indemnización, ¿para qué le sirve si luego no puede reincorporarse al mercado laboral? Porque con la indemnización por despido que le dan, por mucho que sea muy elevada, que es la más alta, repito, de Europa, seguida de nuestros amigos griegos, los dos estamos liderando las tasas de paro de la Unión Europea, le condenan a quedarse en su casa sin edie. Y esto es un drama ya no solo económico, sino también moral, psicológico, humano. Gente que se levanta sin tener nada que hacer, sin ilusiones, sin una obligación, sin motivación, sin un reto. Esto no es un derecho, esto es una lacra. ¿Qué hay que quitar? Pero para eso hace falta hacer mucha pedagogía y explicarle a la gente, oiga, que lo que ustedes están diciendo que es un derecho, el gobierno, es mentira. Les está condenando, no lo ven, no ven los datos, no ven los números, no ven que usted pierde su puesto de trabajo y se queda 10, 15 o 20 años en el paro, o incluso no vuelve a encontrar trabajo y tiene que subsistir con limosnas estatales. Y ahora nosotros vamos a vivir más pobres, todos. Cuando digo todos, son todos. Y se va a producir esto. Y que no les engañen, que no les mientan. No se dejen engañar tan fácilmente. Pero vamos a ver, es que esto es de cajón. Si en el año 2008, en esa crisis que para muchos fue terrible, y que la inmensa mayoría, yo creo que todos la vivimos, unos mejor, otros peor, pero todos acabamos siendo afectados por esa crisis. Si esta crisis es 3 veces peor, en términos macroeconómicos, que esa crisis, ¿cómo que le van a congelar el sueldo? Es que, señores, sean conscientes de lo que hay. Y lo que hay es que vamos a vivir una crisis terrible, pero de las crisis se sale. De las crisis se sale. Con esfuerzo, con trabajo, con ganas. Ahora, si lo que tenemos es una sociedad de borregos apesebrados, que no tienen ningún aliciente y que lo máximo que aspiran es a sobrevivir, pues entonces es muy complicado. Hay que cambiar la idea ya, hay que cambiar de chip. Hay que dejar de esperar que Papaíto Estado venga aquí a solucionarnos la vida, porque no se la van a solucionar si nos llevan haciendo la vida imposible los últimos 35 años. Cada vez vivimos peor. Cada vez vivimos más pobres. Cada vez pagamos más impuestos. Y nos venden unas milongas. Tenemos una educación gratuita. Pero si no hay ni una universidad española entre las 100 mejores del mundo. Eso no es educación, eso es una basura. Y decir que en las universidades se educa es mentira, se adoctrina. Y pocas son las mentes que consiguen resistirlo. Pero es que aquí la realidad es esta. El 25% del PIB en España se gasta en gasto social, el 25% del PIB. Que mucha gente me dice, no, pues que recorten a los políticos. Yo, si por mí fuese, sería el primero que en la cochiquera nacional la dejaba reducida a 4. Porque al fin y al cabo, aquí como no votamos, en realidad a nadie, unas listas cerradas, que votamos en un partido y dicen, hay 70, bueno, pues 70 me da igual si es que decide uno. ¿Para qué queremos 350 si lo acaba decidiendo uno? Yo haría eso, pero eso no soluciona el problema. Yo me cargo todas estas instituciones que no valen para nada. Totalmente de acuerdo. Reducción del sueldo de los políticos. Reducción de la cantidad de senadores y de diputados y de mamonadas que hay por detrás
Mucha gente no es consciente del gasto que supone el asesor de turno. Que como no lo vemos en la tele, creemos que no gasta, y gasta incluso más que el diputado. Yo, el primero, señores. Pero eso no soluciona el problema. Y es que el problema en España es que somos deficitarios, es decir, gastamos más de lo que ingresamos. Y eso solo tiene una solución, que es, bueno, voy a intentar ingresar más y gastar menos. Y como en España la asfixia fiscal que hay es brutal, no va a surgir mucho efecto de decir, bueno, pues subimos los impuestos y ya está. No. No es así. No es así. Y hay que aceptar, pues, la triste realidad. Que es muy duro pensar que, oye, pero es que vamos a vivir peores. Sí, vamos a vivir peor. Pero se sale. Y nuestros abuelos, bueno, ya hablo de mis abuelos, yo tengo 30 años, vivieron algo infinitamente peor y salieron. Pero para eso hay que cambiar el chip. Y hay que pensar, pues digo, oiga, a mí, papáito Estado, déjeme en paz. Deme usted las herramientas que yo por mí mismo soy capaz de ganarme la vida. Y cambiar esa mentalidad que parece aquí que el que no estudia una carrera, entonces es que no vale para nada. Y no es así. Cada uno es bueno en una cosa. Si a mí me dice, Jano, tú te podrías dedicar a ser fontanero, yo soy un manazas. Pues no podría, sería un pésimo fontanero, haría unos destrozos que no les quiero ni contar. Pero viviendo en una época tan maravillosa como la que vivimos, somos unos privilegiados, ¿eh? O sea, vivimos en una época en la que el acceso a la información, el acceso a cualquier tipo de contenidos, el acceso a otro tipo de culturas, viajar, cosas que antes eran, reservadas para muy pocos. Ahora, pues las podemos hacer. La tecnología nos ha facilitado la vida de una forma tremenda. La época en la que vivimos somos unos privilegiados. Tenemos unas herramientas y unos instrumentos que no ha tenido jamás, nunca la humanidad. Aprovechémoslo. Pero para eso hay que extirpar por completo a estos estatistas que nos intentan convencer que sin ellos uno no puede vivir. Y que venga papáito Estado a solucionarme la vida. No. Y lo que nos va a pasar es eso. Reducción, sueldo de funcionarios, reducción en las pensiones, aumento de impuestos, sobre todo autónomos, asalariados, y veremos a ver cómo queda el asunto de los empresarios. Porque claro, intentar ir contra el empresario, que esto es otra cosa que yo no puedo entender, como en España somos todavía tan cazurros de querer ir contra el empresario, pues el empresario es el que genera riqueza. Si no hay empresas privadas, no existe el sector público. Es que no existe. Uno puede decir, no, en Cuba todo es público. ¿Usted quiere vivir como los cubanos? ¿Usted quiere vivir como los cubanos? ¿O prefiere vivir como los estadounidenses? Lo que pasa es que nosotros, yo creo que no somos conscientes de la realidad. Y la realidad es que nosotros somos unos privilegiados. Y que incluso en una situación tan terrible como esta, los que hemos nacido en España somos muy afortunados. Mira, pero ¿cómo puedes estar diciendo esto, Jano, con lo que está pasando? Que sí, señores. Que sí, que lo somos. Aquí mañana uno se enferma coronavirus, tiene un hospital al que le pueden atender y saben que está enfermo por coronavirus. Si usted nace en otras partes del planeta, no tiene ni acceso a una prueba, y ni mucho menos a un hospital, y ni mucho menos a ser tratado. Y usted creerá que eso es lo normal, y se equivoca, es una excepción. Y es usted un afortunado. Incluso en este momento es usted un afortunado. Y lo que hace falta para salir de las grandes crisis, como siempre, es un pueblo unido, pero no unido en el sentido ideológico, mixto. El consenso, ese ya lo saben, no lo soporto. El consenso se da en dictaduras. Ahí es donde hay consenso. Todos pensamos lo mismo. 1984, otra vez. Orwell. Ahí todos pensaban igual. Ahí había consenso. Cuando me refiero a unidos, no me refiero a que todos pensemos lo mismo. Ay, sí, vamos a pensar todos igual y el consenso y todos juntos. No. Unidos en el sentido de decir, oiga, yo quiero ganarme la vida por mí mismo.
y no quiero que venga ningún politicastro a organizarme mi futuro. Y por supuesto, que mi vida no dependa de un burócrata manirroto que le trae sin cuidado lo que me pase. Dejen ustedes de confiar en esos cerdos que están en la cochiguera nacional y confíen en sí mismos. Y saldremos de esta. España ha sufrido, el que le gusta la historia española, bueno, hemos sufrido cosas infinitamente peores. Y hemos salido. ¿Ustedes se creen que esto lo va a tumbar un coletudo de una universidad, su concubina asamblearia, un tío que se llama Garzón que no sabe hacer la O con un canuto, y un tipo que si no estuviese en política estaría repartiendo las toallas en las saunas gays de su suegro? Pero de verdad, ¿ustedes se creen que España lo tumba esto? Es que yo me niego a aceptarlo, ¿eh? Y me niego a aceptar que la sociedad española está tan sumamente aborregada como para no despertar. Y ya les digo que las grandes revoluciones sociales no hace falta que sea el 80% de la población. De hecho, ninguna revolución social ha tenido ese apoyo. Jamás, nunca. Pero, señores, hay que despertar. Y hay que decirle a toda esta gente, ok, usted ahora me aplica todas estas reformas, pero déjame en paz ya para siempre. Devuélvame a mí la libertad para dirigir mi futuro. Yo no quiero dar una cotización a la Seguridad Social que tenga que pagar el empresario por mí. No, démela a mí, ya me gestiono yo mi futuro. Un sistema de pensiones quebrado, inviable, diseñado, en primer lugar, para cuando la gente se moría con 70 años. Usted se jubila a los 65, pues le pagamos 5 años de pensión hasta que se muriese. Pero es que ahora vivimos hasta los 83, somos el segundo país del mundo, pronto superaremos a Japón. Si todo sigue esta evolución, como el país con mayor esperanza de vida. ¿Cómo va a ser rentable y viable que haya un tipo que cobre a los 65 años una pensión hasta que se muera a los 83? Es que eso es imposible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sistema de capitalización. Es decir, oiga, ¿usted cuánto ha aportado al Estado? Esto, tome, lo suyo. Ni un céntimo más ni un céntimo menos. El sistema de pensiones está pensado, primero, con esa esperanza de vida y segundo, en una economía en la que hay pleno empleo. Y hay gente que dice, no, oye, yo estoy cotizando ahora para mi pensión. No, usted está pagando ahora a los pensionistas. Usted no está cotizando para su pensión. Hágase la idea que eso no es así. Y la realidad económica es esta. Y la realidad macroeconómica del país es la que es. Y eso no lo puedes cambiar. Y podrán vendernos las milongas que le den la gana y podrán utilizar la retórica y el neolenguaje y todo lo que ustedes quieran. Pero esto, antes o después, acaba siempre asomando. Pero insisto, de las crisis se sale. Pero claro, teniendo el gobierno que tenemos, y no solo el gobierno, a mí lo que me da más pena y que me preocupa más es la oposición. Que no existe. Que cada uno va a la suya. Y que le da igual, mientras ellos estén ahí, bueno, sus mamonadas, sus nóminas públicas, sus vidas. ¿Saben quién no va a notar la crisis? Los políticos. ¿Y por qué? Porque la población no lo demanda. Si mañana empieza la gente a salir a la calle y empiezan a montar manifestaciones en frente del Congreso, primer día 1.000 personas, al siguiente 3.000, al siguiente 10.000, al siguiente 50.000, al siguiente 100.000. Ya verían ustedes si los políticos se bajaban el sueldo o no. El pueblo es el que tiene el poder siempre, no la clase política. Y aquí estamos muy concienciados con eso, unas herencias franquistas. Es cierto que España, la historia española siempre ha sido así. Estamos acostumbrados a vivir en el estatismo y el poderoso Estado es el que dirige nuestras vidas. Pero, de verdad, hay que echar a estos tíos. Y veremos qué ocurre cuando llegue Europa. Ahí de verdad vamos a ver cuál es el futuro del país y hacia dónde nos encaminamos. Pero no crean que solo bastará con que se dé una terrible situación económica y que la gente cambiará el chip y cambiará el voto. No es así. Hay que dar la batalla ideológica que no se ha dado durante décadas en este país. Primero, porque a muchos no les interesaba
Y segundo, porque aquí lo que se trataba de decir, bueno, esto es lo que se vende en los medios de comunicación, lo compro, para que no me insulten, porque soy un cobarde. Eso es lo que ha pasado. Que ha habido mucho cobarde, y mucho pusilánime, y mucho mentiroso que a cambio de dinero callaba. Cojan ustedes los medios de comunicación actuales, me da igual, el que quieran. Coja la prensa escrita una por una. Y todos deben favores. Y todos se deben a alguien. Y a partir de ahí, pues claro, el mensaje cómo va a ser verdadero. Está distorsionado. Tan distorsionado como la mente de Fernando Simón. Que algunos dirán, claro, no comentas nada, hombre, ¿cómo no lo voy a comentar? ¿Cómo no lo voy a comentar? Ya saben que yo, bueno, en mi libro, en el último libro, que por cierto, vamos en la 6ª edición, vamos a por la 6ª, nunca mejor dicho, hace 12 días creo que salía la 5ª, y ahora ya estamos en la 6ª edición. Me ha comunicado hoy la Esfera de los Libros, y la verdad es que muy contento. Mala noticia para toda esta tropa. Ya llevamos más de 27.000 libros vendidos, lo cual es algo fascinante. Y que, bueno, pues 27.000 personas que han leído pues lo que es la realidad y cómo se manipula al personal, y 27.000 almas que al menos dirán, bueno, oiga, yo ya no me lo trago. Ya sé cómo me utilizan ustedes. Ya sé qué mecanismos usan para manipularme. Y por lo menos voy a tener cuidado a partir de ahora. Y no me voy a creer todas las mentiras que ustedes me cuentan. Pero en ese libro, como ustedes saben, yo lo escribo. Y además es algo que ya me habrán escuchado decir en otras ocasiones. Y es que creo que el señor Fernando Simón había dos opciones. O que era un tarado mental, o que era una malísima persona. Porque es que no tiene otra explicación todo lo que lleva haciendo desde el mes de febrero. Esto es lo que decía en mitad de una rueda de prensa. Escuchen. Voy a meterme el dedo en la nariz. Voy a meterme el dedo en la nariz. Pues yo creo que el debate ya... él mismo se define. La verdad es que su aspecto ya deja un poco entrever que muy bien no está. No es una persona cuando lo mire y parece que está en sus 13. Y esto pues de cachondeo. Este es el máximo responsable de nuestras vidas en una situación como la que estamos atravesando. En fin, momentos difíciles los que tenemos que vivir los españoles, pero hemos vivido otros infinitamente peores y hemos salido adelante. Vamos con las preguntas de los colaboradores a través de YouTube, iVoox y Patreon, y posteriormente iremos con la entrevista de don Raúl para concluir el programa. La entrevista fue grabada el miércoles, por lo que ya saben ustedes que Oxford ya ha anunciado que van de nuevo a reanudar el ensayo de la vacuna tras esa pequeña pausa que ya algunos medios de comunicación vendían que iba a ser alrededor de un mes o incluso más. Y nos vendían el apocalipsis. Pues bueno, por suerte parece ser que no ha sido así. Todavía queda por determinar qué es lo que ha pasado con el paciente, pero bueno, todo apunta a que no ha sido producido por la vacuna. Vamos con las preguntas de los colaboradores. Los patronos preguntan. Muy buenas, Jano. Enhorabuena por el resultado que te está dando el libro. Gracias por volver con los podcasts. Espero que la acogida sea buena también. Me imagino que sí. Nada, quería hacerte una consulta. El sistema electoral en España tiene muchas pegas, está claro. Pero para que no tuvieran tanto peso partidos que van contra el país, digamos, contra la unidad del país, ¿qué métodos utilizan en otros países? Que a lo mejor tampoco hay tantos independentismos, no lo sé. Pero, por ejemplo, podría resultar una ley que exigiera, pues, no lo sé, por ejemplo, sacar en 10 provincias, por ejemplo, representación para que un partido pudiera entrar en el Congreso. Que a lo mejor sí, se unían los indepes de Cataluña más los indepes del País Vasco más alguno más y también lo conseguían, pero bueno, se me ocurre que podría ser una forma para no tener... yo no creo que haya que prohibir a un partido por ser independentista, pero me parece... Eso en la teoría, ¿no? En la teoría me parece que no se puede prohibir, pero en la práctica me parece muy poco práctico que haya grupos que vayan contra el país representando
o estando en el Congreso de los Diputados. Entonces no sé qué medidas hay en otros países. Creo que en Alemania sí se pueden llegar a prohibir. Y no sé qué te parecería eso de exigir un mínimo de provincias en las que uno tiene representación para poder entrar al Congreso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted, don Arturo. Son ustedes los que hacen posible este podcast con su colaboración. Respecto a su pregunta, realmente en Europa no existe ningún país que prohíba de facto los partidos independentistas, con la excepción de Portugal. En Alemania, por ejemplo, tienen problema con Baviera, en Francia, es por todos conocidos, el problema que tienen con Córcega, incluso en Italia, la Liga Norte, tan amiga de Vox, cosa que no puedo comprender, es un partido que nació con un espíritu independentista. De hecho, ahí están las imágenes de Salvini en la Diada de Cataluña. De hecho, ahí están las declaraciones de Salvini de hace apenas un año, tras entrevistarse con Santiago Abascal. 2 semanas después, cogió y en unas declaraciones mandó un fuerte abrazo al pueblo oprimido de Cataluña. Pero todos estos partidos no están prohibidos. En general, en casi todos los países europeos, salvo con algunas excepciones, existen problemas de esta índole. Portugal sí que los prohíbe. En Portugal están prohibidos. Hay veces que también, yo creo que esto se confunde. El caso, por ejemplo, en Alemania están prohibidos los partidos nazis. Están prohibidos. Un partido nazi no lo puedes crear en Alemania. La opción buena, desde mi punto de vista, porque mucha gente dice, no, una persona, un voto. Con una persona, un voto no cambiaría gran cosa. De hecho, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña tendría un diputado más. Y pues el PNV sí que perdería uno, Bildu perdería un diputado, Teruel existe, por supuesto, desaparecería. Pero sería muchísimo más interesante fijar un umbral, que esto ocurre en otras leyes electorales en las comunidades autónomas, cuando son elecciones autonómicas, en el cual si tú no obtienes un 5% de los votos, no puedes tener representación. De esta forma, ¿qué ocurriría? Imaginemos que en España ahora mismo, con los últimos resultados, solamente aquellos partidos que superan el 5% de los votos tienen representación parlamentaria. No estaría ni Esquerra Republicana de Cataluña, ni Junts per Cat, ni el PNV, ni Bildu, ni Más País, ni la CUP, ni Coalición Canaria, ni Navarra Suma, ni el Partido Regionalista Cántabro y, por supuesto, Teruel existe, no estaría. Esto es una buena posibilidad porque, claro, les obligas a que lleguen a acuerdos. Sería probable que Esquerra Republicana de Cataluña alcanzase algún tipo de acuerdo con el PNV y demás, pero no tendrían tanta representación como la que tienen. Llegarían a ese umbral del 5%, pero la distribución de escaños sería inferior. Me parece más útil quizás esa fórmula. Esto que comentaba usted de las 10 provincias tampoco es una mala idea, porque por mucho que se juntasen, bueno, yo no veo a gente en Granada votando una coalición de Esquerra Republicana de Cataluña y del PNV. Pero ya sería ir sumando comunidades autónomas, porque quizás entre Galicia, Galicia, País Vasco, Cataluña, ya te salen 10 provincias. Bueno, sería más difícil. Con ese 5% lo que haces primero es que se pongan de acuerdo todos ellos, lo cual es bastante complicado. Y segundo, sobre todo lo importante es que el número de diputados sería menor. Y de esa forma no tendrían esa sobrerepresentación que tienen, ese papel tan importante que tienen con la ley electoral actual, ¿no? Que es una ley electoral que desde luego beneficia, por ejemplo, que aquí nos olvidamos, que el señor Sánchez, presidente del gobierno, por los 19.696 votos del diputado de Teruel existe. Es que esto es así, es que es tremendo. O sea, este tipo decidiendo el futuro de la nación. Yo, desde luego, soy partidario de reformar la ley electoral. Es una ley electoral que no funciona y que ha demostrado que es un auténtico problema. Un problema para la gobernabilidad y, sobre todo, un problema a la hora de la sobrerepresentación que otorga a los partidos separatistas o partidos independentistas. Por ejemplo, simplemente haciendo esa reforma de una persona un voto no se solucionaría el problema, pero sí que perderían diputados todos ellos. Todos estos partidos independentistas obtendrían menos representación. Algo es algo. Pero bueno, yo creo que si lo enfocamos en torno a decir, oiga, el 5%, y a partir de ahí usted sí que puede tener representación. Si no tiene el 5% de los sufragios, no puede. Vamos con otra pregunta. Estas ya son escritas. Esta me la envía Ramón, que me pregunta, ¿por qué eres tan monárquico? Yo siempre respondo cuando me hacen esta pregunta es ¿cómo no ser monárquico en España? Ya saben que esto de la monarquía pues levanta muchas discusiones, pero yo siempre digo lo mismo. En un país como España, la monarquía va más allá del mero hecho de decir, ¿es usted monárquico? Bueno, yo es que no soy monárquico per se. Yo, si hubiese nacido en Suiza, no estaría por las calles pidiendo monarquía en Suiza.
Y sin embargo, en España, por supuesto que soy un ferviente defensor de la monarquía, porque como siempre digo, es un garante de estabilidad. Y no solo un garante de estabilidad, sino que son los pilares fundamentales en los cuales se sustenta la nación española. En España las experiencias que hemos tenido con las repúblicas no han sido positivas, eso yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero es que además en una situación como la que hay ahora, que caiga el rey significa que cae la Constitución, que siempre digo que tiene muchísimos defectos, y a partir de ahí lo que se abre es una vía libre para que España se convierta en una república socialista bananera. Porque esta es la gran cuestión de fondo. O sea, a mí me encantaría poder decir, oiga, no, pues sí, me da igual que haya una monarquía o no, pero no. En España soy un ferviente monárquico porque no tengo otra opción. Porque el jefe, digamos, el capitán general de los ejércitos, prefiero que sea Su Majestad el Rey que no Pedro Sánchez. Que nosotros siempre digo que vemos al ejército como algo lejano, que se dedica a ayudar en países terceros, principalmente países pobres, pero miren ustedes, cuando llegan a una situación límite, como es el caso de Bolivia, Bolivia consigue liberarse del yugo socialista que impuso Evo Morales a través del ejército. Porque él lo que hizo fue falsificar los resultados de las elecciones. Dijo, vamos a votar. Fueron los bolivianos a votar y cuando el escrutinio estaba empatado, dijo, un momento que se ha bloqueado el sistema informático. Y a las horas, ya ha vuelto el sistema informático, que ganó las elecciones. Pero oiga, ¿qué me está usted contando? Y si no llega a ser por la intervención militar, ahí tienen ustedes a un Evo Morales en Bolivia. No solo eso, sino que también la figura a nivel diplomático de Su Majestad el Rey es muy importante. Y sobre todo también por una cuestión, yo creo que debe haber alguien que esté por encima de la elección de la masa. Y luego hay gente que confunde términos, que dice, no puede ser un país democrático si es monárquico. Bueno, oiga, vamos a ver usted. Yo creo que su nivel cultural es paupérrimo. O sea, solamente un inculto puede hacer tal afirmación. Corea del Norte es una república. Cuba es una república. ¿Eso quiere decir que no puede ser un país totalitario bajo una monarquía? Por supuesto que sí. Marruecos, por ejemplo. Pero es que la monarquía o la república no te garantiza ni democracia, ni libertad, ni progreso. Hacer ese vínculo, un inculto, pero de primer nivel. Igual que la gente que dice, pero es que en las repúblicas tú escoges al jefe del Estado. Mentira, en Italia no lo escogen. Por ejemplo, el presidente de la República Italiana no lo escogen los italianos. ¿Es una dictadura Italia? ¿O es una dictadura Dinamarca, que es una monarquía? ¿Holanda? ¿Suecia? ¿O es una institución anacrónica? Bueno, algo más antiguo que la República no hay nada, señores. No encuentro, y todavía nadie, nunca, me ha dado un argumento de peso para no ser monárquico en un país como España. Más allá de este tipo de estupideces y de soflamas que se tragan, de verdad, lo repito, la gente inculta. Que hace este tipo de afirmaciones basadas en la ignorancia. La monarquía en España es un valor fundamental para garantizar unos mínimos. Luego, por supuesto, el futuro de la nación depende de muchísimas cosas. Pero en España, la pregunta es, ¿cómo no ser monárquico en España? Ahora, si yo fuese portugués o fuese suizo, pues no estaría pidiendo una monarquía. Pues por supuesto que no. No es ser monárquico per se, sino es una cuestión de pura supervivencia. Ya está. Y por supuesto que sí, soy más monárquico que la reina Leticia, lo cual tampoco es muy complicado. Bueno, con el paso del tiempo ha cambiado el asunto. Hugo me pregunta, ¿cómo empezaste en esto? Yo creo que esto lo he contado en alguna otra ocasión. Y yo empecé a escribir, me creé una página en Facebook, cuyo nombre era El Libre Pensador. Los más antiguos lo recordarán. Y bueno, pues empecé a postear. Nadie me leía, las cosas como son. Yo escribía artículos para mí, en realidad, porque no los leía nadie. Hasta que una seguidora que se llamaba Elena con H, además recuerdo que tenía la foto de la bandera de España con la estrella de David, le dio like a un artículo, no sé cómo llegó ahí, le dio like y empezó a seguirme. Entonces yo dije, bueno, voy a darle las gracias por seguirme, mi primera seguidora. Entonces le escribí un mensaje, gracias por seguirme. Acto seguido dejó de seguir la página. El algoritmo de Facebook pues en fin, colapsó y se puso en -1. Entonces, a las personas a las que le gusta esta página, -1. Sí fueron los comienzos.
Pero bueno, yo continué escribiendo. Yo creía que hacía falta dar la batalla ideológica, porque yo creo que muchas veces, en muchas ocasiones, y esto ha ocurrido en la derecha, se ha renunciado a darla. Y por eso pasa lo que pasa. Pero no porque las ideas de la izquierda vendan más, no, sino porque la derecha es muy torpe explicando las suyas, porque es muy torpe haciendo un papel de divulgación, y así fue como empecé en esto, porque yo creía que era necesario. Sobre todo porque yo entraba en mi página de Facebook y cuando entraba decía, bueno, pues es que esto parece que estoy aquí y vamos, en el Politburó. Porque todos mis amigos eran... Bueno, amigos, a ver, cuando decimos amigos decimos a esa gente que tienes ahí agregada en Facebook, pues prácticamente todos compartiendo la propaganda de Podemos. Yo no lo podía creer. Y así comencé. Empecé escribiendo, pues la gente parece ser que le gustaba. Siempre he escrito con las mismas ganas. Desde que tenía 20 seguidores, luego 100, así hasta los cientos de miles actualmente, siempre con las mismas ganas. Nunca he variado, nunca he escrito con más motivación o menos. Desde el primer día, el mismo respeto por el lector, el mismo respeto por los hechos y por la verdad, y sobre todo con la honestidad. A mí me podrán decir muchas cosas, pero vamos, nadie pueda decir, no, es que Jano dice esto porque... No, porque lo piensa. Porque ya saben que yo no me debo a nadie más que a mis lectores y a mis oyentes, que es un absoluto privilegio poder decir esto en este mundillo. Mucha gente que cree que algunos son versos libres que andan circulando por la red o incluso en algunas emisoras de radio. Pues si yo les contara, que no es mi papel, por supuesto, pero si yo les contara lo que hay detrás, se llevaría más de uno la sorpresa. No me digas, le paga tal. Sí. Pero bueno, así comencé y la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho. Nunca imaginé. Si me preguntas, yo empecé hace 3 años y medio en Facebook. Luego me eliminaron mi página principal cuando tenía 140.000 seguidores. Volví a crear una nueva. Ahora desconozco, la verdad, el número de personas que la siguen. Creo que está en torno a las 100 y pico mil, pero no hemos alcanzado todavía ese número previo. Pero vamos, a mí me dice hace 5 años que yo me iba a estar dedicando a esto. Desde luego que hubiese pensado que era un loco. Pero sí fueron los comienzos, por supuesto, difíciles, pero bueno, es que no hay comienzo fácil. Y también está bien que sea así. Yo creo que uno disfruta más conforme va consiguiendo, por lo menos es lo que a mí me ocurre. Yo siempre digo que a mí el dinero no me mueve, a mí lo que me mueven son los retos y siempre pues tener nuevos objetivos y ver cómo vas creciendo cada día, vas aumentando el número de personas que te leen, vas aumentando el número de personas que te escuchan, vas aumentando el número de suscriptores, el número de personas que colaboran contigo, el número de personas que pues te agradecen con su colaboración puntual o mensual, que estés dando la batalla ideológica o simplemente divulgativa. Yo eso es lo que a mí me mueve. Y les soy sincero, es la verdad, son los retos. O sea que así fue como comencé. Última pregunta y ya les dejo con la entrevista porque si no se nos va a alargar mucho el programa. La última pregunta me la hace José Antonio y me dice: Jano, si tuvieras que elegir entre haber nacido español o haber nacido en otro país, ¿qué decidirías? Pues bueno, yo la verdad es que me siento muy a gusto siendo español. Me siento privilegiado. Yo he tenido la suerte de vivir en otros países, conozco otros tantos, tampoco conozco todos los que me gustaría, pero yo no cambiaría mi lugar de nacimiento. Yo creo que España es un país magnífico. De verdad, no sabemos la suerte que tenemos. Muchas veces damos, si esto es algo muy humano, como normal, lo que nosotros vivimos, nuestra realidad, y esto pasa en todas partes. El que nace en países pobres, pues da como normal que un día pueda llegar una persona y matar una matanza en un pueblo porque es la otra tribu la que tiene la amistad, y es algo normal porque es su día a día y al final lo acaban aceptando. Pero en España nosotros no valoramos cosas muy positivas. Y yo creo que esos son los problemas también que tenemos. España tiene muchos problemas, es cierto. Tenemos muchísimos defectos, que además hemos estado incrementándolos con el paso del tiempo, pero España es un absoluto paraíso. En España, si fuese un país atractivo a nivel empresarial, a nivel en el ámbito privado, a nivel fiscal, desde luego que yo no lo cambiaría. Podría irme puntualmente a vivir a otros países porque a mí me gusta conocer otras culturas y demás, pero yo pasaría mis días en España. El problema es que este gran paraíso nos lo están convirtiendo en un infierno.
Entonces eso es lo preocupante, pero no hubiese cambiado. Si me hubiesen dado la oportunidad, porque al fin y al cabo es el azar. Pues cuando mucha gente me dice, tú no estás orgulloso, eres español. Hombre, pues orgulloso no estoy porque no he hecho nada para ello. Me siento afortunado de haber nacido en un país como España. Igual que me sentiría afortunado si hubiese nacido en un país pues como Austria o Suiza, porque naces en países desarrollados, que repito, son la excepción. Tú coges todos los países que hay en el mundo y empiezas a contar y no te salen 15 países mejores que España. Es que no te salen. Entonces no, la verdad es que no escogería otro país. Vamos con la entrevista de don Raúl. Ya saben que ustedes pueden dejar sus preguntas a partir de hoy o pueden ir dejándolo cuando ustedes quieran a través del número que tienen los colaboradores de YouTube, iVoox y Patreon, en el cual ustedes envían su mensaje con un audio o si prefieren hacerlo de forma escrita, como ustedes consideren, y a través de ese teléfono móvil. Ya saben, yo no puedo responder, pero sí que lo reviso para luego en el programa ir introduciendo poco a poco todas esas preguntas. Vamos con la entrevista. La entrevista. Don Raúl Ortiz de Lejarazu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Jano. Bueno, la primera pregunta es obligatoria y es ¿qué ha pasado con la vacuna de Oxford que han detenido el ensayo? Bueno, pues evidentemente lo que ha pasado es que están cumpliendo con la normativa regulatoria europea. Es decir, cuando se hace un ensayo de fase 3 y ocurre un evento inesperado, hay que estudiar el evento y hay que tratar de explicar y de desvincularlo o vincularlo con la administración de vacuna. Hasta que eso no esté solucionado, pues estará probablemente el ensayo suspendido, al menos parcialmente, temporalmente. Porque esto ha causado mucha alarma. Yo, por ejemplo, ahora veía un corte que me pasaban de televisión que paralizan el ensayo, poco menos que ya esto es el fin, que esta vacuna no va a servir, y es la misma vacuna que nos había prometido Salvador Illa, que parece que, bueno, en fin, nos ha mirado un tuerto. Hace 2 semanas decía que en diciembre teníamos 3 millones de dosis, y claro, ahora con esto puede ser que se alargue en el tiempo y que a lo mejor la tengamos que esperar a febrero, o si en realidad supongamos que de verdad este paciente ha sido afectado por un efecto secundario de la vacuna, ¿tendríamos que paralizarlo todo? O sea, ¿habría que volver a empezar de nuevo con el proceso de la vacuna? Bueno, si realmente hubiera una prueba fehaciente de que se debe así, eso plantearía ya muchas cuestiones sobre el desarrollo de esta tercera fase. Yo espero que no sea así. Creo que esto lo único que hace es poner en énfasis cómo no solo la pandemia, sino la manera de preparar las vacunas está a la vista de todo el mundo. Y esto es muy importante, porque este caso lo estamos viendo en una vacuna que está producida por una compañía europea, en un Estado europeo absolutamente democrático, transparente y visible. Entonces, yo estoy muy tranquilo de que ahí ocurran esas cosas, cosa que a lo mejor no podría asegurar de otros sitios. Y no quiero ir más allá porque mi papel es científico, pero yo estoy de acuerdo con que las agencias regulatorias europeas, el ECDC, la prensa, todo el mundo tenga contacto. Me da también miedo de que eso se manipule a nivel mediático y dé lugar, bueno, pues a una hiperreacción injustificada respecto a las vacunas. Pero vuelvo a repetir, es la primera vez que tenemos una vacuna que se está produciendo en tiempo real, con visibilidad total y con declaraciones que a veces no les hacen mucho favor. La ciencia necesita trabajar en silencio, necesita trabajar con calma, y muchas veces las circunstancias actuales no favorecen eso. Claro, porque hay mucha gente pues que dice, bueno, vamos a ver, si la gripe, ¿no? La gripe estacional, el virus muta y todos los años tenemos vacunas de gripe, pero la gripe no desaparece y sigue muriendo gente a pesar de ello. ¿Por qué con esta vacuna vamos a conseguir que el SARS-CoV-2 desaparezca de nuestras vidas? Bueno, es casi seguro de que no. Es casi seguro, yo ya lo he comentado en mi cuenta de Twitter y muchos otros científicos a través de publicaciones válidas, ¿no? La respuesta inmune que podemos tener frente a los coronavirus, lo más seguro es que no sea esterilizante. Y si es esterilizante, no duradera, quiero decir. Es decir, que para que lo entiendan las personas, llamamos una vacuna que es esterilizante cuando no solo protege al individuo, sino que evita que se infecte e evita que sea portador, aunque sea asintomático. Es decir, por poner un ejemplo de algunas vacunas que conocemos y que se emplean, la vacuna de la difteria no es una vacuna esterilizante,
es decir, protege todos los individuos que están vacunados contra la difteria, no padecerán difteria, pero sí pueden llevar la bacteria que produce la difteria. Así que todo el mundo tiene que estar vacunado y por eso es una vacuna que está en el calendario escolar. Entonces, es probable que la inmunidad de frente a los coronavirus no sea esterilizante y, por lo tanto, haya portadores. En ese caso, en ese escenario, todas las personas que no se vacunen o todas las personas en los que la inmunidad de la vacuna no dure pues toda la vida, como es probable que así ocurra, pues o bien tendrán que revacunarse o bien quedarán expuestas a reinfecciones. Otra cosa es que esas reinfecciones tengan la misma gravedad, porque todos sabemos que la gripe efectivamente es una enfermedad que causa una mortalidad importante en personas vulnerables, incluso también en niños. Mucha gente no sabe que hay niños en España todos los años. Hay algunos niños, pocos, gracias a Dios, que fallecen de gripe y es una enfermedad contra la que hay vacunas que no son 100% eficaces porque realmente es difícil de tener una vacuna. Yo no conozco ningún virus respiratorio en el que tengamos una vacuna ahora, en la actualidad, que sea para toda la vida y que proteja, digamos, de la enfermedad al 100%. Así que sería la primera vez que lo tuviéramos. Sería demasiada casualidad. Sí, porque algunas personas han intentado hacer como el símil con el SARS, que desapareció. Bueno, pues con el SARS-CoV-2 pasará lo mismo. Tú lo descartas por completo. Yo no lo descarto por completo porque el tiempo de la virología y el tiempo de un virus entre humanos puede ser largo. El SARS desapareció en aproximadamente unos 2 años y medio, 3 años. Pero yo creo que fue una conjunción de factores. Primero, la transmisibilidad del SARS era menor que la de o similar a este, pero el virus era transmisible cuando la persona tenía síntomas. De tal manera que no había personas que no tuvieran síntomas, que es el gran caballo de batalla, que es el gran talón de Aquiles de esta enfermedad, que hay personas asintomáticas, las cadenas que yo he llamado las cadenas silenciosas de transmisión, es decir, una persona asintomática lo transmite a otra persona que no pasa tampoco ninguna patología y así se va extendiendo de una manera silenciosa hasta que llega una persona que sí que da sintomatología y puede causarla. En el SARS que apareció en 2003 no había ese efecto, no había esos portadores asintomáticos, o si les había, no en este número o no en esta proporción. Y desde luego lo que sí que era importante era que la persona era contagiosa a partir probablemente del segundo o tercer día de síntomas. Por lo cual, como era una enfermedad grave que obligaba a hospitalizar a prácticamente un 30, un 40% de los individuos, rápidamente se pudo aislar en los hospitales a las personas enfermas y con el curso del tiempo desapareció. Sí, esto que has comentado me parece muy interesante porque tú ponías un poco lo que beneficia a un virus, que sea esa cadena de transmisión silenciosa en la conferencia que hiciste el otro día en Santander, que luego dejaré el enlace para que la pueda seguir y la pueda ver completa, pero fue muy interesante. Haces un recorrido de todos los coronavirus, que es verdad que decías el primer coronavirus, digamos, pandémico, es el que estamos sufriendo nosotros. Y también otra cosa que mucha gente nos preocupa es el virus, que sepamos hay 2 mutaciones muy claras, muy diferenciadas, ¿podría mutar para volverse más letal o por esa parte podemos estar tranquilos sabiendo que el virus en todo caso, si muta, será para que no sea tan grave, no produzca más letalidad de la que está produciendo ahora? Generalmente, esto es hablar, generalmente en la evolución darwiniana en los virus es tremendamente selectiva. Aquellos virus que tienden a producir una enfermedad grave o a matar al huésped, tienden a desaparecer, por razones obvias. Porque, digamos, como dice el viejo refrán castellano, muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, un virus que mata a su huésped o que le hace ingresar rápidamente en un hospital, permanece confinado allí y la posibilidad de que contagie a otros es escasa. En cambio, un virus que es menos letal, que es un virus que permite deambular a sus clientes, que permite relaciones sociales a sus clientes, que permite las 6 Bs, bodas, bautizos, banquetes, barbacoas y botellones, pues es un virus que tiene más actividad. Así que, por lo tanto, el devenir de un virus en los humanos es adaptarse a los humanos y en casi todos los animales. Fíjate bien, Jano, que los virus que realmente son letales, por ejemplo, el ébola,
que tiene entre un 60 y un 90% en sus distintas variantes de mortalidad, que no ha hecho nunca una pandemia, y es muy difícil que la haga. Un virus que tiene esa mortalidad es muy difícil que haga una pandemia. ¿Por qué? Porque en el momento que confinas un área o se mueren las personas que están afectadas o la transmisión deja de tener lugar porque no hay población susceptible, porque físicamente no quedan seres vivos para poderse transmitir. Entonces, en el ébola la infección hay un reservorio animal importantísimo en monos, en primates, en murciélagos frugívoros, y es el hombre cuando se pone en contacto a través de mercados o a través de la caza de esos animales en la selva, etcétera, etcétera, cuando importa la enfermedad, se contagia y la lleva a una ciudad, a un poblado y de ahí a otro. El brote de Sierra Leona fue extraordinariamente importante porque puso de manifiesto cómo primero ocurrió un brote a 3.000 kilómetros de distancia, porque África nos creemos muchas veces que es como Extremadura, y realmente pues del Congo a Sierra Leona pues hay casi 3.000 kilómetros de distancia. La enfermedad se produjo en un sitio donde no estaban acostumbrados a ver ébola, y además en un sitio que estaba muy cerca de enclaves, geoestratégicos, de vías de comunicación, y además en un país asolado por la guerra y muy empobrecido. Todas esas circunstancias fueron el caldo de cultivo. Aquí no, aquí tenemos una enfermedad que se transmite de humano a humano y que hace cadenas silenciosas. Por lo tanto, el devenir de futuras mutaciones tiene que ser a favor de lo contrario. De hecho, lo que ha hecho el virus, y yo lo expuse en la conferencia que tú has citado hace escasamente 2 semanas, es precisamente que tenemos un virus que es quizás más transmisible, que produce más cantidad de virus en las personas a las que infecta, con lo cual esas personas, aunque no tengan síntomas, pues siguen pudiendo transmitir el virus. Es decir, el virus se está adaptando a convivir con los humanos. Y en tu conferencia también citaste el tema de la transmisión de aerosoles, por aerosoles, que mucha gente, para el que no lo entienda, alguien que no está muy metido en esto y que no para de escuchar la transmisión por aerosoles, ¿qué es exactamente transmisión por aerosoles? Y si de verdad está confirmado que este virus se transmite o puede transmitirse, por ejemplo, cuando vamos andando por la calle. Sí, la transmisión por aerosoles no se debe de confundir con la transmisión por vía respiratoria. La transmisión por vía respiratoria es una transmisión que está fundamentalmente ligada al tamaño de unas gotas, que tienen que ser mayores de 5 micras. El milímetro dividido en 1000, bueno, pues 5 micras. A partir de ahí se pueden producir gotas más pequeñas, que son los aerosoles. Las gotas, cuanto más grandes, tienden a depositarse más cerca. Es decir, y es verdad que los modelos que se manejan de la transmisión respiratoria son modelos de hace muchos años, con las famosas gotas de Fluge, que tienen 60 o 70 años de vigencia o más incluso, pero no hay que confundirlo con la transmisión aérea. La transmisión aérea no tiene que ver con la respiratoria. Este es un concepto que es una denominación académica. Es lo mismo que si uno dice un Fórmula 1, todo el mundo sabe que es un coche, pero no es un coche que se venda. Y en cambio uno dice, pues no sé, otra marca, y sí sabe que eso puede ser un utilitario, aunque sea muy caro, y lo puede comprar. Entonces, aérea y respiratoria, sí, entran por la nariz, pero la manera de vehicularse el virus es distinta. En la aérea está flotando en el aire y en la respiratoria no. Por eso hay muchos estudios que han tratado de demostrar una transmisión en aerosol, que yo personalmente admito que puede existir, pero no es una vía principal de transmisión responsable de la transmisión actual, en el momento actual. Eso sí, evidentemente en sitios cerrados o muy contaminados, y eso se ha comprobado. No es lo mismo una UBI o una habitación de un hospital o un sitio donde conviven 2 enfermos, alguno de ellos que puede estar intubado, no es lo mismo ese ambiente que otro ambiente donde solo hay una persona y donde está más ventilado. Evidentemente, en algunos de esos sitios podría haber una transmisión respiratoria, una transmisión aérea vinculada a aerosoles. La aérea, aerosoles. La respiratoria a gotas de un poco mayor tamaño que se acaban depositando. Por eso la distancia a partir de 1 metro es una distancia segura. El último ejemplo que te puedo dar pues ha sido hace aproximadamente unas 2 semanas o 3. Hubo un brote que se describió muy amplio en Alemania, en una industria cárnica de producción de elementos cárnicos, donde las condiciones de temperatura, de humedad relativa, de permanencia en el ambiente de los trabajadores, justifica que pudiera haber. Y luego ha habido también ha habido otra comunicación
a partir de un medio de transporte en China, pero en marzo, cuando todavía no estaba generalizado el uso de mascarillas, etcétera, etcétera. El uso de mascarillas en sitios cerrados, en transportes públicos, limita prácticamente la producción de esos aerosoles y hace pues, prácticamente imposible. Hombre, el cero no existe en medicina y el 100%, pero si tuviéramos que ponerle, hombre, pues puede haber transmisión aérea, puede haber transmisión de aerosoles, claro que podría haber como posibilidad. ¿Es importante en el SARS? Yo creo que no. En el SARS-CoV-2, en el COVID-19. Sí, porque claro, mucha gente, aquí es como hay un debate, que mucha gente está intentando poner el foco en la transmisión por aerosoles, que incluso la propia OMS no reconoce que sea, digamos, cómo se está transmitiendo el virus, y hay también muchísimos científicos que dicen esto, que es, vale, puede haber casos, pero son cosas muy excepcionales. Mira, en medicina no es ingeniería. Yo creo que el debate se hace cuando alguien cree que puede vivir científicamente de ese debate. Y entonces en el debate, los debates producen foco a muchas personas que no lo tienen. A mí me preocupan los debates cuando realmente el final del debate es muy importante. Si yo supiera que tomando medidas contra el aerosol se iba a cortar básicamente, incluso en un 50% íbamos a disminuir los casos, yo sería un defensor. Pero realmente lo que realmente ha cortado la difusión del virus ha sido las medidas de distanciamiento social, las mascarillas, la desinfección de manos, etcétera, etcétera, limitar la movilidad, un montón de cosas que no van. Bueno, yo tuve la ocasión de hay trabajos que demuestran que en algunos de esos sitios no se pueden descartar otras vías de transmisión. Es decir, si tú puedes estar en un sitio donde puede haber aerosoles, pero ¿qué es lo que ha infectado al individuo? ¿El aerosol o realmente el contacto próximo que mantienen en el lugar de trabajo, el contacto próximo que mantienen luego esas personas que son inmigrantes, como sucede en muchas de estas industrias cárnicas, y que van a vivir en un piso donde conviven juntos, o lo mismo sucede en un funeral donde cantan y el canto libera aerosoles, pero también las personas se abrazan, se dan condolencias, o sea, realmente yo creo que el debate puede existir, evidentemente, y el debate científico debe de existir, pero debe de existir poniendo las cosas en su justo sitio. Me encanta, totalmente. PCRs, que es el comentario recurrente, que si falsos positivos, que si falsos negativos. En tu conferencia, tú hacías mención a hacer PCRs en los coches, porque, por ejemplo, Alemania lo está haciendo, ¿no? Alemania, tú llegas ahora con tu coche y en la frontera, pues te hacen un PCR. Y tú decías que, bueno, que una PCR, hacerla de esa forma, la probabilidad de que sea un falso negativo es bastante alta. O sea, no al 100%, no evidentemente van a ser todos falsos negativos, pero vamos, que no es una forma de realizar las PCRs de forma conveniente, porque el que se la haya hecho, a mí, por ejemplo, cuando me la hicieron, llega un punto que dice, bueno, este hombre lo que quiere es matarme o en realidad me quiere hacer una prueba diagnóstica, porque es te den el palo hasta casi el cerebro, no pueden más, y por la boca lo mismo, es una cosa muy desagradable. Entonces, claro, hacer esto una persona que está sentada en un coche no es tan sencillo. ¿Qué opinión tienes tú de las PCRs y cómo crees que deberíamos actuar? Bueno, yo creo que las PCRs es la herramienta fundamental y efectivamente lo que tú dices es verdad y lo que he comentado yo es verdad. Una de las causas de hacer PCRs es la toma de muestra y siempre se ha considerado una toma de muestra nasofaríngea porque en prácticamente todas las infecciones respiratorias, si uno coge un libro, lo que va a ver es que en el libro te pone la muestra de elección nasofaríngea porque el virus se elimina no solo por la mucosa faríngea, sino también por la mucosa nasal. Bueno, dicho esto, hacer una muestra nasofaríngea requiere una habilidad técnica. Por lo que tú cuentas, a ti te la han hecho bien, porque si notas que te llega el hisopo a la faringe, es que ha atravesado el seno nasal y llega a la faringe, lo cual es un recorrido de aproximadamente unos 7 o 8 centímetros, con lo cual sí que lo notas. No, ni tanto. Por eso hay alternativas y se han probado y yo creo que está dando buen resultado, bueno, pues tener muestras de saliva, que sobre todo tiene un valor predictivo negativo muy importante, es decir, puedes descartar cuando son negativos como que es realmente un negativo y realmente yo creo que eso puede ayudar a mejorar la sensibilidad de las PCRs. Las PCRs, evidentemente, la toma de muestra para una PCR entrenado el personal no debe plantear ningún problema, salvo que, evidentemente, no hay ninguna reacción que sea 100% sensible y 100% específica. Eso en medicina no existe, pero manteniendo porcentajes de sensibilidad superiores al 95% y especificidades igual son buenas. Yo tengo, a propósito de la PCR, yo tengo también esperanza en que están saliendo al mercado ahora y, de hecho, ya hay varios hospitales y algunas comunidades que están trabajando en ello
para proveerse de métodos que utilizan la inmunocromatografía capilar. Son estos test parecidos a los test que se utilizan en embarazo, que utilizan simplemente saliva y eso se deposita en un digamos, los primitivos test de antígeno chinos, que eran, bueno, pues una porquería, por decirlo de alguna manera. Por decirlo pues fino. ahora han venido unos test de antígeno ya mucho más elaborados que parece que tienen sensibilidades próximas al 92%. De ser esto así, eso sería una ayuda enorme porque eso permite hacer test con prácticamente una simpleza de métodos enorme que podrían estar en los puntos, lo que llamamos point of care, es decir, en las consultas de atención primaria, o que podría ser una herramienta porque los resultados se tienen en 15 minutos. Evidentemente, si hubiera algún negativo en algún caso que siguiera siendo muy sospechoso, se podría reenviar al hospital una muestra de PCR para confirmar que realmente era negativo. Pero en casos positivos, con una sensibilidad buena y sobre todo una especificidad buena, si da positivo, pues prácticamente puedes asegurarlo con un test de 15 minutos. Yo espero que eso sea una realidad y que podamos tenerlo este otoño-invierno. Ojalá que sí, porque hablando de otoño-invierno, ya sabes que otra de las grandes preocupaciones, porque todo esto es incertidumbre. Vivimos en la época de la incertidumbre, en una época en la que todos queremos respuestas a preguntas ya, que me lo expliquen ya y que me digan qué va a pasar. La gripe estacional. Ahora todo esto se nos va a juntar con la gripe estacional. Hay muchísima gente que dice, bueno, es que esto va a ser un caos, porque claro, todos los casos que tenemos de gripe se nos va a juntar con los casos de SARS-CoV-2, de este nuevo coronavirus, pero sin embargo hay un dato para la esperanza. Por ejemplo, Australia es un país que no ha tenido gripe estacional este año por todas estas medidas que para el SARS-CoV-2 sirven... Bueno, hasta ahora. Vale, sí, exacto. Hasta ahora, ya era yo demasiado optimista. Hasta ahora no está sufriendo pues los casos que ha sufrido durante todos estos años con la gripe estacional. ¿Podría replicarse esto aquí en España y nosotros tener una gripe estacional muy, muy, muy leve, muy tranquila? Hay una respuesta rápida y es sí, si hacemos lo que está haciendo Australia. Pero también tenemos, bueno, también tenemos otros ejemplos. Nueva Zelanda está pasando lo mismo y en Chile, que también es hemisferio sur, está pasando un poco lo mismo. Yo he tenido la ocasión de revisar y exponerlo en mi conferencia recientemente y aunque la OMS advierte que esos datos de esos países pudieran estar influidos por la derivación de esfuerzos de diagnóstico, de vigilancia más dirigidos al COVID-19 que a la gripe, y lo advierte, que eso podría ser un efecto, digamos, no del todo a seguir, pero hay que seguir viendo lo que pasa en Australia. Pero también en Australia han aumentado, un país que vacuna a un 40% de su población de gripe, pues ha aumentado aproximadamente un 11%. Estados Unidos vacuna a un 47% de su población de gripe, una vacuna que no está pagada. Un 63% de los niños, de los menores de 18 años, se vacuna anualmente, cada año, every year, en Estados Unidos. Esto es para que lo sepa la población, comparado con un 18% que se vacuna en España, en total. Porque la población puede pensar, es que vacunamos de gripe. No, se vacunan de gripe unos poquitos. Es decir, para que la gente recuerde el número, entre 1 y 2 de cada 10 personas se vacunan todos los años de gripe en España, dependiendo de las comunidades. Dependiendo de las comunidades autónomas, unas más, en otras menos. Entonces, quiero decir que todos esos factores tienen su influencia. Y luego, efectivamente, lo que tú dices, las medidas que estamos tomando, las medidas que se están tomando en todos los países, hacen daño en la transmisión del coronavirus, mucho daño, impiden la transmisión del coronavirus. Las mascarillas, la distancia social, evitar aglomeraciones, evitar reuniones innecesarias, todo eso limita la transmisión del coronavirus y limita mucho más la transmisión del virus de la gripe. ¿Por qué? Pues porque el virus de la gripe tiene un número reproductivo básico, es decir, el número de personas que infecta cada persona infectada de gripe es entre aproximadamente 1,2, 1,5. Y el número de personas que infecta una persona infectada por coronavirus es aproximadamente entre 2,5, incluso en algunas circunstancias socioculturales más favorecedoras podría llegar hasta 3,5. O sea que con lo cual estamos hablando de una infección que es mucho menos transmisible en este caso que el coronavirus y que las medidas del coronavirus podrían yugularla. Y luego hay un tercer factor que está sobre la mesa. Y es que, bueno, yo lo he dicho en algún medio,
resulta un poco gracioso, igual que se dice que los bomberos no se pisan la manguera, pues los virus, generalmente, las epidemias de virus, aunque se solapen, no tienden a que el pico sea al mismo tiempo. Entonces, todas esas personas que piensan ahora, bueno, ¿y cómo sé yo que mi niño cuando va al colegio tiene gripe? En estos momentos no hay gripe en España. No circula el virus de la gripe. Y hay un sistema de vigilancia que conviene que conozca la gente, que funciona en España desde hace más de 20 años, que no solo está, digamos, llevado por los centros de gripe de Barcelona, de Majadahonda y de Valladolid, sino en todas las comunidades hay una serie de hospitales y de centros que vigilan la gripe, que sabemos cuándo empieza a circular y que esperamos que siga funcionando este año como otros, con lo cual los médicos generales, que son los que envían muestras de gripe a esos centros, deben de seguir haciéndolo, porque eso nos permitirá saber cuándo empieza a circular el virus de la gripe en la comunidad y cuándo algunos de los casos que podemos tener sean gripe o no. De momento, hasta ahora, hasta lo que yo sé, los casos que puede haber de aislamientos de gripe son excepcionales, son realmente esporádicos y todavía no tenemos, y espero que tarde en llegar, porque la gripe en los últimos, digamos, 15, 20 años, tiene aproximadamente una fecha de llegada que es a partir de Navidad. Como nos gusta decir a los gripólogos, pues la gripe o la trae o Papá Noel o los Reyes Magos, pero normalmente en los últimos años ha sido a partir de la primera o de la segunda semana. Así que de momento, ahora tendremos que estar atentos a otras infecciones respiratorias, que los niños pues realmente sufren infecciones respiratorias porque son inocentes, son naif frente a todo tipo de infecciones y evidentemente pues eso puede preocupar pero realmente no va a ser lo normal que tengan una gripe ahora. Y para concluir, Raúl, ya que has comentado el tema de los colegios, que hay mucha gente que está asustada con la vuelta al cole, decías, la gripe mata a muy poquitos niños, por suerte, en nuestro país, pero todos los años fallecen. Que se sepa, ya sabemos que los datos que nos facilitan oficiales, pues bueno, hay que cogerlos con pinzas, pero este virus, el SARS-CoV-2, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, ha sido 9 niños los que han fallecido. Para dar un poco, o sea, es que yo creo que, no sé, es una percepción mía, que la gente está un poco histérica pensando que se me va a morir el niño. En realidad es muy poco probable que eso ocurra, ¿no? El tema es muy delicado, porque todo el mundo, la medicina, uno puede hablar de estadística, pero luego hay que tener mucho cuidado cuando habla de algo privado. Y realmente la muerte de un niño es dramática. Sí, no debería ocurrir nunca. Sí. Pero realmente en el coronavirus, en esta infección, es muchísimo menor que en otras infecciones, afortunadamente. Lo que pasa es que en el coronavirus está en el foco y lo estamos viendo continuamente. Y hay niños que fallecen de gripe y que desgraciadamente no sabemos o no sabemos que han fallecido por gripe o por una complicación de la gripe. Neumonías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no se hace el diagnóstico como se está haciendo esta enfermedad. Entonces, ahora sí que tenemos muchos datos de los últimos 5 o 6 meses. Yo acabo de ver 2 publicaciones esta mañana en JAMA, resaltando nuevamente que, afortunadamente, los niños es muy, muy raro que padezcan enfermedad, es muy raro que padezcan enfermedad luego grave, es muy raro que sean hospitalizados. Y los síndromes graves que tienen, bueno, pues podrían ser numéricamente incluso comparables a los que puede haber en los accidentes de tráfico en España. Y realmente, pues bueno, se regula el asiento de seguridad y tal, pero no se prohíbe el viajar a una familia con niños porque sería un absurdo. Es decir, aceptando que el riesgo cero no existe, yo creo que el colegio es un sitio donde se pueden aprender rutinas que a lo mejor no se pueden aprender en la familia, rutinas de seguridad. A mí más miedo me da que hasta ahora los docentes, que son los que han resultado que están infectados y por los que se están impidiendo la reapertura de curso en los colegios, pues realmente transmitan miedos o transmitan concepciones erróneas o transmitan su propia opinión. Y es muy difícil no hacerlo. Yo he sido profesor y lo sigo siendo. Es muy difícil que uno no transmita en lo que cree o sus más ocultos miedos cuando lo transmite una persona. Y los niños son personas que son una esponja, que están aprendiendo, efectivamente. A mí eso me da miedo. Por eso yo confío en la escuela como transmisor de medidas de higiene, de medidas de valor, de rutinas que pueden ser muy seguras. Pues así es, lo que acabas de decir me parece fundamental, que es hacer caso a los hechos y a los datos y no dejarse llevar pues titulares sensacionalistas o sobre todo por los sentimientos, que por suerte pues vivimos en la época de la información.
Bueno, pues ha sido un placer, Raúl. Muchas gracias y seguiremos en contacto a ver cómo evoluciona todo esto. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Pues esta fue la entrevista a don Raúl Ortiz de Lejarazu, un tipo magnífico que además explica las cosas muy claras. Yo les recomiendo que le sigan en Twitter y que llama pan pan y vino. Dice las cosas muy claras, sin alarmismos, sin exageraciones, diciendo, oiga, vamos a ver, estos son los hechos. Insisto, es que es tan importante eso que de verdad es una persona fascinante. Les voy a dejar también en la descripción del vídeo de YouTube el enlace a la conferencia que dio en Santander, porque es muy interesante. Él habla de la evolución del virus. Ya sé que ustedes están saturados de todo este asunto, pero bueno, a alguno le podrá interesar. Y luego, sobre todo, también es muy interesante cómo lo explica él. La gracia es cómo lo explica él, porque lo explica muy bien, muy claro. Y cuando uno lo ve, dice, bueno, pues oye, tampoco vamos a volvernos locos. La situación es la que es, pero de momento, repito, no hay motivos. Y en el momento que lo haya, yo sería el primero en decirles, oiga, esto ya sí que es algo serio, pero de momento los datos no están siendo positivos, ¿no? No es que hayan sido unos datos magníficos esta última semana, pero continúan con esa estabilidad y veremos a ver esta semana si ojalá la próxima semana podemos dar una buena noticia, y es que por fin empieza a descender la curva de hospitalizaciones en la Comunidad de Madrid, que sigue incrementándose, pero ya empieza a coger cierto nivel de estabilización. Las UCIs es verdad que sí que se han elevado un poquito más, pero bueno, de momento, repito, todo es estable. Y mucha gente me dice, ¿por qué solamente hablas de la Comunidad de Madrid? Porque en realidad el resto de comunidades autónomas, ustedes de momento no tienen que preocuparse, porque la Comunidad de Madrid es la más afectada, por razones obvias, pero el resto de comunidades están en una situación buena. Por mucho que lean ustedes un titular de récord de contagios en, yo qué sé, en la ciudad de Palencia. Bueno, bien, pues es que en Palencia en la primera ola hubo 50 infectados. Es muy fácil, cuando más está haciendo más test que antes, que ahora haya 120. Concluimos el programa de hoy, espero que haya sido de su interés, y la próxima semana, si no hay ningún problema, estará con nosotros don César Vidal. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.